Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a desarrollar algunos ejercicios de la sección 15.7 que es rotacional y divergencia. ¿Sí? Los ejercicios están en las páginas 849-850. Vamos a comenzar con el ejercicio 7, cuya consigna es la siguiente. Determine el rotacional y la divergencia del campo vectorial F definido por x por e a la menos z por i más 4iz cuadrado j más 3i e a la menos z k. Bien, bueno, vamos a proceder a su resolución. Bien, nosotros sabemos por definición que el rotacional del campo vectorial F es el campo vectorial, ¿sí?, dado por, y yo acá les puse, rotacional de F se puede interpretar como el campo vectorial dado por el producto vectorial entre el operador diferencial vectorial nabla y el campo vectorial F en cuestión. Recordemos que el operador diferencial vectorial nabla se lo puede interpretar como el vector cuyas componentes son las derivadas respecto a x, la primer componente, la derivada respecto de y, la segunda componente, y la derivada respecto de z, la tercer componente. Por tanto, cuando yo efectúo este producto vectorial, fíjense que en el segundo renglón serían las componentes del operador nabla. Y el tercer renglón serían las componentes del campo vectorial F, que es el cual nosotros queremos hallar el rotacional. ¿Qué hacemos ahora? Ahora procedemos a resolver este producto vectorial, ¿sí? La primer componente de este producto vectorial es la derivada respecto de y de 3i por e a la menos z, menos la derivada respecto de z de 4iz cuadrado. Bien, menos, bien, y ahora recordemos que siempre en la segunda componente del producto vectorial, acá nos queda un menos, ¿sí? Y ahora entre corchetes, ¿qué nos va a quedar? La derivada respecto de x de 3i e a la menos z, menos la derivada respecto de z de x por e a la menos z. Esta sería la segunda componente. La tercera componente es la derivada respecto de x de 4iz cuadrado menos la derivada respecto de y de x por e a la menos z. Ahora, en este último paso, fíjense en lo que está pintadito en verde, es el resultado del rotacional del campo vectorial F. Para obtener eso lo que hice fue resolver las derivadas parciales que me fueron quedando, ¿sí?, en cada una de las componentes, teniendo en cuenta que cuando hallamos las derivadas parciales, en este caso como tenemos tres variables x y z, las otras dos variables, cuando derivamos respecto a una variable, las otras dos las consideramos como constantes. Por eso, fíjense en que la primer componente nos va a quedar 3e a la menos z menos 8iz. La segunda componente nos va a quedar menos x por e a la menos z y la tercera componente 0. Bien, bueno, ahí lo único que hice fue resolver las derivadas parciales que nos quedaron. Ahora vamos a calcular la divergencia del campo vectorial F, que es lo segundo que pide el ejercicio. Nosotros sabemos que la divergencia del campo vectorial F es la función escalar, ¿sí?, definida por divergencia de F igual, y fíjense en que una manera rápida de recordar cómo está dada la divergencia de un campo vectorial es que se puede definir como el producto punto entre el operador nabla y el campo vectorial F. ¿Sí? Esto es igual a la derivada respecto de x, lo que hacemos es el producto punto, multiplicamos las componentes correspondientes, en este caso acá no es multiplicación, sino que estamos teniendo el operador, entonces nos va a quedar la derivada respecto a x de la primer componente de f, más la derivada respecto de y de la segunda componente de f, más la derivada respecto de z de la tercera componente de f. De esta manera, ¿sí?,
Ahora resolvemos las derivadas parciales que nos quedaron indicadas y de esa manera nos queda e a la menos z más 4z cuadrado menos 3i por e a la menos z. Bien, recordemos que una manera rápida de recordar cómo está dado el rotacional de un campo vectorial es que puede definirse como el producto vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial f en cuestión. La divergencia de f se la define como el producto punto entre el operador nabla y el campo vectorial f. Bien, chicos. Ahora vamos a proceder al ejercicio 15. Cualquier cosita que tengan duda, ¿sí?, de alguno de estos del ejercicio que acabé de decir, nos vemos en el foro o de algún otro ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio 15. ¿Qué dice el ejercicio 15? Considere que A es un vector constante y R es el campo vectorial definido por X por Y más Y por J más Z por K. Dice, verifique la siguiente identidad. Y me da el operador nabla, producto punto, el campo vectorial A cruz R. Y tengo que probar que esto es igual a 0. Si nos remontamos a la definición de la divergencia, si yo tengo el producto punto del operador nabla y un campo vectorial f, ¿eso qué me da? La divergencia de ese campo vectorial. Entonces, en definitiva, para probar esta identidad, en palabras, deberíamos mostrar que la divergencia del campo vectorial A cruz R es igual a 0, a la función escalar 0. Vamos a proceder, ¿sí?, en primer lugar, a hallar el campo vectorial A cruz R, ¿sí? Como A es un vector constante, A lo podemos escribir como A1 por I más A sub 2 por J más A sub 3 por K, donde A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son constantes, o sea, son números reales. Bien, ahora vamos a proceder a A cruz R para calcular este producto vectorial, ¿sí? Nosotros acá aplicamos la definición de producto vectorial. De esta manera, la primer componente me queda A sub 2 por Z menos A sub 3 por I. La segunda componente me queda menos A sub 1 por Z más A sub 3 por X. Y la tercer componente me queda A sub 1 por Y menos A sub 2 por X. Bien, de esta manera, una vez que tenemos el campo vectorial A cruz R, entonces la divergencia de A cruz R, que no es más que el producto punto entre el operador nabla con A cruz R, es igual a la derivada respecto de X de la primer componente más la derivada respecto de Y, ¿sí?, de la segunda componente de A cruz R, más la derivada respecto de Z de la tercer componente de A cruz R. Si uno se pone a mirar, fíjense que la primer componente de A cruz R no depende de X, por ende, su derivada respecto a X me da 0. La segunda componente de A cruz R no depende de Y, por lo tanto, al derivar respecto de Y me da 0. Y lo mismo, la tercer componente de A cruz R no depende de Z, por ende su derivada parcial me da 0. De esta manera obtenemos, ¿sí?, que la divergencia de A cruz R es la función escalar 0, lo que completa la prueba. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita, nos vemos en el foro.